En el tema de las fases o etapas de elaboración del discurso retórico y las partes que los componen, es importante decirles que al igual que los géneros retóricos, las partes de la retórica, o mejor dicho, las fases o etapas de elaboración del discurso retórico, han sido abordadas desde la antigüedad hasta nuestros días. Y de igual manera es una constante en los tratados a desarrollar concernientes a las partes de los discursos. En primer lugar, vamos a referirnos a las etapas de elaboración del discurso y después a sus partes, porque a consideración del profesor, ambos temas son un gran legado y construido en el marco de la retórica. Tales fases o etapas abarcan desde la concepción mental del tema del discurso hasta su puesta en escena, expresión o entrega al auditorio. En concreto, se trata de las fases que comúnmente se conocen como inventatio o invención, dispositio o disposición, elocutio o elocución y actio o acción. Y esta última, a su vez, está dividida en memoria, pronuntatio o pronunciación. Fíjense que independientemente de que hablemos de Aristóteles, de Herenio, incluso de Cicerón, vamos a exponer, voy a exponer algunas reflexiones sobre la sustancia y finalidad de cada una de las etapas o fases de elaboración del discurso. La inventio, ya empezamos, la inventio es la fase de la concepción del discurso, de las ideas generales que lo conforman, los argumentos principales y los recursos persuasivos a utilizar. Se considera, y yo también formo parte de esa creencia, que el inventio es la parte de mayor carga creativa por parte del retor, que a su vez examina cada una de las otras operaciones y desde el punto de vista del emisor, del receptor y del mensaje mismo. Así, entonces, regresando a que esto se trata de la etapa del discurso con mayor carga inventativa y de que ahí viene su denominación, siendo la clave en esta fase la creatividad del retor u orador, su objeto es darle contenido al discurso. Podríamos equipararla como una especie de lluvia de ideas personal en la que el retor reflexiona sobre qué es lo atinente y más efectivo que se puede predicar acerca de la causa objeto de nuestro discurso para lograr la persuasión. A efecto de que puedan entenderme mejor para esta etapa y a manera de ejemplo, imagínense un discurso o mensaje acerca de la necesidad de erradicar las armas nucleares. En la etapa de invención, cabría pensar todas aquellas razones a favor de la eliminación de tales armas de destrucción masiva. Por ejemplo, la necesidad de valorar la vida misma, el sufrimiento que producen tales armas, la cantidad de víctimas inocentes que han muerto por ellas, el costo de su producción y que podría servir para otros fines, como pueden ser hallar la cura para alguna enfermedad, entre otras muchas razones y perspectivas. La dispositio, perdón, es a través del cual se organiza lo hallado en la inventio, lo que permite fijar el orden más apropiado del discurso en pro de la efectividad de la persuasión. En esta fase se distribuye el contenido del discurso en diversos apartados, tales como exordio, narración, división, demostración, refutación y conclusión, sobre las cuales les daré yo un video extra para que podamos entender mejor estas etapas. La clave que guía esta etapa es la estrategia y su objeto, chicos, es diseñar el orden del discurso que resulte más eficaz. Entre las diversas razones halladas en la invención, habría alguna que se distinga por su fuerza o contundencia o que las haga menos vulnerable a la crítica. Habrá otras que tengan relaciones cronológicas entre sí o de causa y efecto. Unas servirán más para atraer la atención inicial de los oyentes, en tanto otras serán más adecuadas para la conclusión. La disposición es similar a mover estratégicamente las piezas de ajedrez, para lo cual habrá que decidir si se inicia con la pieza más poderosa o si éstas se reservan para un momento posterior. La tercera, que es la elocutio y es la elocución, pues es la etapa subsecuente en la cual se perfeccionan las frases y se eligen las palabras adecuadas para generar ¿qué? Convicción en los oyentes. En esta etapa, la clave es el estilo y el objeto es impactar a la audiencia con las palabras y construcción apropiada de las frases. Recuerden que al llegar al elocutio ya debemos de contar con las ideas derivadas del inventio, las cuales están dispuestas en un determinado orden, por lo que se busca maximizar
los efectos que queremos comunicar a través de la elección adecuada de los términos y la estructura más apropiada de las frases. De esta manera, el elocutio se enfoca al perfeccionamiento gramatical de las oraciones que conforman la argumentación. Las oraciones, mucho ojo, deben de ser claras, precisas y convincentes, y sin perder la elegancia, pero todo dirigido a causar el mayor impacto psicológico que conduzcan finalmente a la persuasión. La elocutio está integrada por dos actividades que se denominan electio, que es la elección de las expresiones y figuras pertinentes, y la compositio, que es la redacción o construcción del texto. Aquí nuevamente Elena Beristain señala que en la actualidad suele llamarse retórica al elocutio y en específico la parte denominada elocutio que normaba la elección de los giros verbales que individualizaban el discurso y determinaban pues esta producción de efectos estilísticos. Cabe señalar que muchas palabras tienen una especie de carga positiva o negativa, aunque lo que definen sea en esencia lo mismo. De igual manera, a las frases que conllevan a un significado similar, se les puede dar diversos giros o variantes que amplifiquen su impacto en el oyente. Por último, la actio, también conocida como la hipócrisis o la pronunciatio, era la puesta en escena del orador a recitar su discurso. La actio constituye la expresión práctica del resto de las fases, la entrega del discurso del orador a la audiencia del acto mismo de persuadir. Cabe señalar que hay quienes consideraron que después del elocutio venían como fases la memoria y finalmente la pronuntatio. Estas no forman parte de la elaboración del discurso, pero sí de su eficacia suasoria. La pronuntatio es la realización verbal del discurso, en tanto que la memoria tiene que ver con la formación misma del orador. En este sentido, la memoria es la actividad por la cual el retor hace mentalmente suyo el discurso, de manera que pueda recordarlo y reproducirlo oralmente ante el auditorio. Dicha fase involucra diversas técnicas de asociación a fin de poder entregarlas al público este tipo de mensajes, conservando la particularidad impresa en las etapas de su elaboración. La pronunciación, por su parte, es una actividad en la que el retor determina la entonación, volumen de voz, la velocidad del habla, así como gestos y ademanes que enfatizan y magnifican el impacto del discurso en el auditorio. En la actualidad, esta fase o etapa está relacionada con el llamado lenguaje corporal, cuyo estudio ha crecido en importancia en los últimos años a partir de la idea de que un alto porcentaje de lo que queremos comunicar pues lo hacemos a través de nuestra postura, gestos, miradas o ademanes. Los actuales estudios sobre retórica son más modestos en su alcance, fíjense, pues incluso autores modernos han pretendido elaborar obras generales como Chin Perelman y su teoría de la argumentación, donde acepta tácitamente su propia limitación al dejar fuera las fases de memoria y de pronunciatio, pero confirma el gran desarrollo y la importancia que llegó a tener la retórica en la actividad y la grave situación que atravesó posteriormente, en la que erróneamente pues se fue despojando de varios de sus elementos constitutivos que afortunadamente están volviendo a ser objeto de disciplina y reflexión, incluyendo también la ciencia del derecho.